La idea es que dentro de este conversatorio podamos hacer una visión amplia de lo que está sucediendo a nivel de educación superior en este contexto, por un lado, un contexto que está marcado por la pandemia, pero al mismo tiempo está también dentro de este otro gran acontecimiento político que hoy día cruza nuestro país, en el que estamos todos involucrados, como es este momento constituyente. Entonces, en este espacio que nosotros hemos convocado hoy día para dar inicio al trabajo del capítulo de Filosofía y Humanidades de la CAUSH, quisimos invitar al profesor Claudio Gutiérrez, de la Facultad de Ingeniería, profesor titular de allá, ex senador. Eso es muy importante porque la visión que da el Senado, para dar una visión como mucho más amplia de la universidad y no solo asentada en sus facultades, así también Mercedes López, académica de la Facultad de Medicina, también ex senadora, profesora asociada. Los quisimos traer a ellos para ahondar un poco en este diagnóstico. Nosotros vamos a escuchar cada una de sus presentaciones, que van a estar más o menos en 20 minutos cada una, 15-20 minutos, y iniciamos una ronda de preguntas que pudieran darle más profundidad a cada uno de los temas que van a ser expuestos. Entonces, dejamos con Mercedes. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación que nos hicieron. Fue sorprendente para nosotros, para mí en particular, que nos hayan invitado, pero vamos a tratar de moldear, o por lo menos realmente tirar algunos elementos, ojalá lo más ordenados posible, que permitan iniciar una discusión. Yo creo que eso es como lo fundamental, ¿no? Más allá de los análisis que uno pudiera poner, ¿cierto?, como tablas de la ley, lo que hay que empezar a hacer desde la comunidad universitaria, de la universidad y, bueno, y del país, es iniciar un proceso de discusión amplia de las crisis que nos están, en las cuales estamos viviendo, digamos, y que en la Universidad de Chile parecieran estar en una especie como de intersección, ¿sí? Un montón de crisis que se han estado desarrollando, algunas antes, otras ahora, pero que en el fondo llevan a que los vectores empiecen a juntarse, ¿cierto?, y generar un nudo muy interesante en la Universidad de Chile en particular, ¿sí? Entonces vamos a separar la presentación en dos partes, son poquitas diapositivas, 5 ahora, 6 después. Las que voy a presentar yo son fundamentalmente algunos elementos que están configurando la situación de la Universidad de Chile, algunos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para entender el momento que la Chile está viviendo y los enormes desafíos que tenemos para lo que queda del año y para el 2021, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental porque o sea, el año 2020, a pesar de todos los esfuerzos, la comunidad universitaria de la Universidad de Chile quedó como una especie de invernación, diría yo, estaba un poco como invernando, ¿cierto? Y se requiere acelerar su participación. Entonces, voy a poner en modo presentación. Uno podría decir entonces que hay 4 cosas que están dando vuelta desde nuestro punto de vista para lo que viene, ¿sí? Primero, la discusión que se dio en el Senado Universitario, una discusión importante en cuanto a cuáles eran los elementos fundamentales que debían tomarse en cuenta para el desarrollo de la Universidad de Chile como institución, tomando en cuenta la posición que tenía, tomando en cuenta el modelo de educación superior que en ese momento estaba siendo cuestionado, había sido cuestionado en 2011, recuerden que esto se está haciendo en 2014, 2015, 2016, con el gobierno de la nueva mayoría en el poder y con la promesa de iniciar
los procesos de reforma de educación, de las leyes de educación superior, que dieron origen a las dos leyes que conocemos, además, como coletazo, la ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la ley de las culturas, ¿sí? Entonces, el PDI se construye en ese contexto y con esas necesidades, y una vez puesto sobre la mesa, ocurre el estallido y la pandemia, que ponen sobre la mesa desafíos que, si bien habían empezado a aparecer, yo creo que no estaban lo suficientemente evidentes, ¿sí? Se hacen absolutamente evidentes. En algún otro espacio decíamos de que el estallido había puesto los problemas de la sociedad chilena en blanco contra negro, y que la pandemia había sido el experimento perfecto para decir que aquellos puntos que se pusieron sobre la mesa eran puntos que eran absolutamente correctos y que eran los que estaban cruzando el problema de la sociedad chilena. Y obviamente eso termina en el horizonte constituyente que tenemos y cómo desde la Universidad de Chile nosotros nos posicionamos en este espacio. Entonces yo les voy a leer, ahí los pongo, voy a tratar de resumir los 4 principales desafíos que el Senado Universitario discutió y que puso a la Universidad de Chile en el PDI 2017-2026. La primera era cómo nosotros como universidad nos posicionamos de nuevo, o nos reposicionamos en el diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿cierto?, de que ya en nuestro diagnóstico estaba de que el modelo de desarrollo del país, el modelo de desarrollo extractivista del país, rentista del país, estaba sobre la base de una construcción de una sociedad y de una educación superior que estaba atravesando una profunda crisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como Universidad de Chile nos reposicionábamos? Es decir, ¿cómo repensábamos el lugar que teníamos en el diagnóstico y diseño de estas soluciones? 2, ¿cómo lográbamos en esa perspectiva también tener una mirada hacia el interior de la institución para que esta institución, que había sufrido todos los embates, ¿cierto?, el modelo que se instauró en 1980 y la profundización del modelo que se hizo durante los gobiernos de la Concertación, ¿cómo lográbamos entonces arreglar esta institución que tenía vectores que estaban andando en múltiples direcciones, ¿sí? Entonces, la pregunta era, fíjate, ¿cómo lográbamos una universidad integrada y equilibrada? Es decir, ¿cómo lográbamos nosotros revertir la profunda atomización de la universidad, ¿sí? Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis en esta idea de que nosotros lo que pusimos en el PDI fue cómo nosotros lográbamos desatomizar la universidad y hacerla más equilibrada. No dijimos nosotros, o en el espíritu de esa discusión, no estaba que este archipiélago de facultades, ¿cierto?, dejara de serlo en tanto una decisión desde el Ejecutivo para abajo, sino que de alguna manera se equilibrara las diferencias y las desigualdades de todo nivel, económicas, disciplinarias, territoriales, etcétera, que habían en la universidad. ¿Cómo lográbamos entonces una universidad distinta, ¿sí? En tercer lugar, ¿cómo lográbamos entonces además poner a la academia que estábamos desarrollando frente a los desafíos que tenía la educación en el siglo XXI, ¿sí? ¿Cómo podíamos estar un paso adelante de lo que hoy día los jóvenes, los estudiantes, estaban sintiendo y estaban exponiendo, muchas veces no de forma muy consciente, en una serie de movilizaciones y paros y demandas, ¿cierto?, que estaban dispersas en todas las facultades de la universidad? Entonces, ¿cómo nosotros lográbamos sintonizar, entender los desafíos que la educación tenía, que la educación superior tenía, que la academia tenía,
en este proceso, ¿cierto?, que habíamos venido teniendo, que estaba cruzado, ¿cierto?, por un modelo de educación superior mercantilizado, pero que además tenía otra crisis más grande, ¿cierto?, que tenía que ver con los nuevos desafíos de la educación superior frente a la, no quiero decir modernidad, pero frente a lo nuevo, ¿cierto?, frente a esta cosa que estaba irrumpiendo en el siglo XXI. Y cuarto, y en este sentido muy enlazado con el 2, cómo entonces, teniendo una mirada integrada y equilibrada, una mirada profundamente académica de la universidad, ¿cierto?, podíamos mejorar la gestión académica y financiera, ¿sí? Y le pusimos mejorar sustentablemente la gestión académica en función de los objetivos académicos establecidos y no al revés, ¿sí? Y en ese contexto de ese PDI, ¿cierto?, viene el estallido, y aquí voy a ir muy rápido, ¿cierto?, que acelera obviamente la crisis del país y obviamente de la educación superior, y pone sobre la mesa un enorme desafío que yo creo que todavía estamos muy cruzados, y es cómo la universidad, cómo la academia puede ponerse a tono con el proceso constituyente, puede poner las ideas del proceso constituyente, puede poner la crítica al proceso constituyente, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que le compete a la universidad como institución y cuál es el rol que nos compete a nosotros en tanto sujetos de esta institución académica? Y en eso estábamos cuando viene la pandemia, ¿sí? Y la pandemia yo creo que ha sido un desafío enorme para la universidad, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino porque hizo evidente dos grandes problemas. Uno, que la visión mercantil de la educación superior digrega las funciones de la universidad, separa las funciones de la universidad, y hace que obviamente el centro de la función de la universidad sea la docencia del pregrado, pero no en tanto nuestra responsabilidad, sino que en tanto es el espacio o la mercancía, ¿cierto?, que es la que nos da mayores recursos, ¿cierto?, y nos permite mantenernos funcionando, y todo el resto de lo que hacemos queda como un adorno un poquito metido así, y que no es la principal preocupación de la universidad en el periodo, y eso se notó claramente, ¿sí? Pero además se insera otro problema que habíamos venido ignorando progresivamente, y es el problema, uno puede decir la virtualidad, pero uno también puede decir las nuevas formas en que el conocimiento se pone a disposición de todos, de nosotros y de los estudiantes, ¿sí? En medio de un proceso que está pidiendo, ¿cierto?, que está exigiendo, gracias a esto y por esto, mayor democratización y mayor disponibilidad del conocimiento, digamos, en forma transversal, ¿sí? Entonces los desafíos, y aquí con esto termino, los desafíos que tenemos entonces nosotros entre medio de todo este proceso es cómo desde la Universidad de Chile y desde las universidades estatales, desde la academia del país, podemos repensar el modelo de desarrollo del país, ¿sí? Es un problema fundamental que está en el centro de la discusión constitucional, y en torno entonces a esa discusión de un cambio en el modelo de desarrollo del país, incluimos un modelo de desarrollo de educación superior que no esté centrado solamente en la universidad, sino que entienda la educación superior como un proceso mucho más amplio, que incluye muchas más perspectivas que no solamente la universitaria. Tercero, un modelo de desarrollo de los conocimientos, ¿cierto?, fundamental en este triunvirato. Y en esta discusión de modelo, esta imbricación de modelos, ¿cuál es el lugar que la Universidad de Chile va a tomar o quiere tomar en esta discusión? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar que la Universidad de Chile quiere tener en el siglo XXI, tomando en cuenta cuál es el lugar que tomó la Universidad de Chile en el siglo XIX? ¿Sí? Y para estos grandes objetivos necesitamos entonces retomar una cosa que es fundamental. Mucho de esta discusión y mucho de las bases de lo que aquí
de lo que aquí dejamos enunciado está discutido en los cabildos que se hicieron en toda la universidad, los cabildos que se hicieron institucionalmente, así como los cabildos que se hicieron autoconvocados en muchas unidades, ¿sí? Y una vez que se tomen estos cabildos, la discusión que se realizó ahí, que realizamos todos, reiniciar una discusión en cada una de las unidades académicas que tiene que ver con esto, y no es un desafío menor, porque implica que los académicos tenemos que tener como un ojo puesto en la responsabilidad que tenemos con las grandes discusiones nacionales o del país, y la discusión que nosotros tenemos que llevar, y el otro ojo puesto en la discusión que nosotros tenemos que llevar a la interna de la Universidad de Chile. Y pienso que en esta discusión dicotómica, que se ve dicotómica, pero que nosotros la vemos súper imbricada, es fundamental. O sea, no podemos quedarnos solo con la mirada hacia afuera, como tampoco podemos mirarnos solamente el ombligo, ¿sí? Y el próximo año, el año 2021, vamos a tener que enfrentar estos desafíos en pandemia, con virtualidad. O sea, vamos a tener una situación probablemente muy semejante a la que tenemos hoy día, pero a diferencia de lo que hicimos el año 2020, esta vez, en vez de ser objetos de la virtualidad, ¿cierto?, en que llegamos así como hagamos lo que podamos, ser sujetos, ¿cierto?, de esta discusión y poder proponer y poder sentarnos sobre la mesa a proponer soluciones, tanto para cómo vamos a discutir la Constitución, y también cómo vamos en ese contexto cambiar a la institución. Eso y dejo a Claudio solamente dos urgencias que ya yo no las quise nombrar porque ya algo había dicho Mario, ¿cierto? La administración de la universidad, que tiene que ver con el financiamiento, funcionamiento, objetivo académico versus objetivo administrativo, y la participación en el proceso constituyente. Así que lo dejo hasta acá. Gracias, Mercedes. Muy buena presentación. Dejamos entonces Claudio. ¿Qué tal? Ya estamos. Yo voy a ir rápido, cosa que podamos conversar algo, ¿sí? Dejar tiempo para conversar. Así que también son pocas, ¿cómo se llama? Estas láminas, no sé cómo diablos sean estas cosas. Nunca han tenido nombre. Bueno, ya estamos. No sé si se ve ahí. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Ya estamos. Yo voy a ir un poquito más. Esto nos reíamos con Mercedes porque al final lo que hicimos un poquito es hacer la distribución por género, ¿sí? Ella se preocupó de los problemas domésticos del hogar, digamos, de la universidad y esta cosa, y yo como hombre voy a salir a la plaza pública a hablar de los problemas generales, digamos, ¿sí? Para que vean cuán ancestral es esta grosera discriminación por género. Bueno, voy a hablar de un tema que Mercedes dejó puesto ahí, de hecho nos pusimos de acuerdo para eso, y es que es el tema de una crisis más general de la universidad que tiene que ver con que la pandemia, develó de alguna manera, y que tiene que ver harto con el tema de virtualidad, ¿sí? A ver si me logro explicar, ¿sí? Esta es una cita de Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, ¿no? La monopolización del saber como instrumento de dominio y privilegio social es tal vez una de las alienaciones más graves de cuantas emanaron de la estratificación de la sociedad en clase. Quizás no hemos internalizado completamente, yo creo que todos estamos más o menos conscientes de este tema, digamos, pero no hemos internalizado completamente que las universidades y la ESUP, pero particularmente las universidades, ¿sí? Es porque el estrato técnico de la ESUP no es tanto esto, digamos, son en algún sentido los espacios privilegiados donde el joven va a iniciarse en el conocimiento, ¿sí? Casi un enclaustramiento, en el modelo anglosajón es enclaustramiento, ¿sí? Ustedes saben que los mandan a estos campus universitarios lejos de la sociedad para que jueguen un poquito a ser personas y a meterse, digamos, en ese espíritu, en ese espacio de conocimiento, alejado de las personas comunes y del conocimiento común, ¿sí? Y de la sociedad en general. Esta idea es tan pervasiva que nosotros mismos la reproducimos de alguna manera, ¿sí? Yo esta mañana escuchaba un position paper
donde más que el position paper, digamos, primero que era position paper, siendo que hay palabras castellanas buenas para decirlo, pero además lo que importaba ahí eran las personalidades que había, ¿sí? Importaba que estaba la expresidenta Bachelet, importaba que estaba el rector, importaba que estaban ciertos vicerrectores, ciertas personalidades más que el conocimiento, ¿sí? Esta idea, digamos, no solo de un conocimiento que está enganchado, digamos, a ver, no solo de los sabios de la tribu, que mantenemos esta idea lejos de la otra gente, y nosotros nos disputamos algunos demócratas que queremos llevar a la otra gente y versus los otros que ni siquiera quieren llevar a la otra gente, pero el fondo del carácter de conocimiento permanece ahí, ¿sí? Entonces la crítica a la educación superior, de alguna manera, la democratización de la educación superior se ha entendido como la democratización del acceso a ese monopolio, ¿sí? A ese claustro. Y un poquito está en esa disputa, quién entra, quién pasa a hacer esta cosa, pero no se ha criticado, en nuestra opinión, suficientemente la noción misma de ese monopolio. Y pensamos que esa es la raíz del malestar que hay. Quiero explicar un poquito más por qué. La lucha social y la deriva del desarrollo tecnológico, particularmente la virtualidad, ¿sí? Y es importante, lo subrayé ese tema, digamos, han ido erosionando la noción de conocimiento como monopolio. Los medios, la democracia, de alguna manera, los desarrollos sociales, donde los temas democráticos se han puesto en primera plana, pero el desarrollo tecnológico también, ¿sí? Ha ido mostrando, ha ido matando ese intermediario, ¿sí? del conocimiento, el productor de conocimiento al usuario, a la aplicación, ¿sí? Y ese intermediario por tradición eran la educación superior o las universidades, ¿sí? Y nosotros como académicos, como parte de ese monopolio, ¿sí? No solo de condensar, no solo de preservar, no solo de reproducir, no solo de entregar, de difundir, y como dicen los proyectos de difusión, no outreach, no sé cómo diablo le llama, ¿sí? Es decir, esa idea muy, muy bellista por lo demás, digamos, ¿sí? Como le decía, donde estamos todos involucrados, ¿sí? Estamos todos involucrados, nosotros defendemos, es decir, no he visto nunca a alguien que seriamente critique por qué nosotros entramos a los 25, 30 años a la academia y salimos a los 60, ¿sí? Siendo que hay una inmensidad de otra gente afuera con nuestras mismas capacidades hoy día, con nuestros mismos doctorados, con esta cosa, que queda al margen, ¿sí? Es decir, hay algo raro en esto. Y esa idea que se ha hecho muy fuerte con la virtualidad, donde yo en vez de escuchar a mi profesor de cálculo, puedo escuchar al profesor de cálculo de cualquiera de las universidades que quiera y de cualquiera de los niveles que quiera. En vez de escuchar el curso de filosofía, puedo escuchar directamente al filósofo hablándome sobre el tema que yo quiera, ¿sí? Entonces, esto indirectamente ha erosionado la idea misma de universidad y de educación superior, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo general y se aprecia un malestar difuso, ¿sí? Esta idea que los estudiantes no van a clase, esta idea que los estudiantes escuchan otras cosas, estos reclamos diversos, estos paros anómicos, ¿sí? Este lugar de la ESUP que nunca queda claro es, en nuestra opinión, parte de esta crisis global, una crisis muy, muy general que se arrastra de hace mucho tiempo. Y de alguna manera el modelo neoliberal apuntó a resolver esto, digamos, ¿sí? De alguna manera, tal como lo estaba el proceso hasta antes del golpe, estaba tratando de resolverlo de otra manera. El sistema neoliberal de alguna manera abordó a su manera la democratización de la educación, ¿sí? Como una demanda de acceso a ese monopolio y a esa élite, pero deja intocado ese monopolio y esa élite. Su solución fue mercantilizar el conocimiento como un bien y la educación como un servicio que provee ese bien, y de esta manera el mercado sabemos que logra masificar cualquier bien casi, museos, teatro, turismo, ropa, bla, 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 ¿sí? Y por supuesto, lo hace a través de segmentar el mercado, ¿sí?
pero todos tienen acceso ahora a ese bien que se distribuye de alguna manera, pero que sigue siendo monopolio. Es decir, no se discute eso. El modelo neoliberal nunca tocó en Chile el monopolio del conocimiento centrado en una élite. No en una élite de personas solamente, sino que el conocimiento, por eso he subrayado hasta este momento el conocimiento, ¿sí? Y para peor, en nuestro caso, digamos, Sudaca, subdesarrollado, el modelo dependentista colonial agravó más aún esta situación, por supuesto, ¿sí? Es decir, no es solo un acceso, es decir, el estudiante de provincia no solo quiere acceder a la gran universidad de la capital, donde está la gente, donde están las bibliotecas, donde está esta cosa, ¿sí? Estoy hablando 50 años atrás, digamos, ¿sí? El sueño era ir, sino que era de ahí pasar como un medio, como un canal, como un vaso comunicante al gran centro en el noratlántico, en Europa, Estados Unidos, etc. En este sentido, quedarnos en la crítica al modelo mercantil y dejar intacto ese fondo del asunto, pensamos que va a mantener la crisis y el desapego de los jóvenes por la SUB. Los jóvenes de alguna manera ya no miran el SUB como el monopolio del conocimiento de las áreas de formación individual, socialización de política en el plano vocacional, ¿sí? El joven hoy día tiene otras maneras de acceder a esos conocimientos, conocimientos para formarse, conocimientos para desarrollar su identidad, conocimientos para socializar, conocimientos para ingresar al mundo político y, por supuesto, el más fácil de todo, el conocimiento del plano vocacional, el conocimiento para acceder al trabajo, para acceder a una especialización en algo, para acceder al mundo laboral. Entonces pensamos que hay un gran desafío que tenemos y es cómo enganchar esta desmercantilización y esta democratización de acceso. Nos preocupa una cosa, digamos, y por esto complementamos estas dos presentaciones con Mercedes, las organizamos de esta manera, porque nos preocupa que hay mucho, digamos, de repente se reduce esta lucha por la democratización de la universidad a la desmercantilización y a la democratización del acceso, ¿sí? Pero el tema de la democratización del conocimiento, el tema de abordar el conocimiento abierto, el tema de creerse realmente que el conocimiento es un común, no lo vemos aparecer por ningún lado, ¿sí? Entonces queríamos poner este énfasis porque pensamos que, ya que estamos en un momento constituyente, ya que estamos mirando a futuro, ya que estamos diseñando un país para los próximos 2 décadas, 3 décadas, no sé cuánto durará una constitución o el espíritu de una constitución, ¿sí? Pero son bastante más que 2 o 3 años, debiéramos abordar este tema porque este es el tema que ha venido produciendo un malestar desde muy antes, ¿sí? Que se expresa, que los estudiantes, que los académicos, que la población lo ve a través de la mercantilización, pero que en nuestra opinión es mucho más profundo y nosotros, qué mejor que nosotros como académicos, como académicas, debiéramos ser los primeros, las primeras en abordarlo, ¿sí? En considerarlo. Nos involucra a nosotros y por eso es difícil, porque es una autocrítica también de lo que hemos venido haciendo desde nuestro punto de vista, desde nuestro hacer. Bien, voy a dejar aquí esto, así podemos, yo creo que conversar sobre todos los temas que se han planteado, que planteó Mercedes y que planteé yo en esta presentación un poquito diferida que hicimos. Gracias. Gracias, Claudio. Excelente presentación. Bueno, la idea es producir una conversación en este espacio, ahí dejar una serie de temas planteados que son de relevancia para lo que se viene, en lo que estamos y también que sirven como un diagnóstico en qué hemos estado todo este tiempo. Sería bueno entonces que levantaran la mano, aquí vamos a estar atentos. Yo comenzaría con algo en relación, porque ahí, yo creo que ahí se muestra esta relación como coordinada en las presentaciones también con este sentido. La universidad, de alguna manera, como decía Mercedes, en este tiempo pandémico, estuvo como muy puesta en poder mantener lo que
es la especialidad de su hacer, pero que en este caso, como se habla de mercantilización, tiene que ver justamente con aquello que nos conecta con un mercado, que es la formación, ¿cierto? Hemos estado todo este año como tratando de mantener aquello que hace que esto sea rentable y despreocuparnos quizás justamente de esto otro. Entonces la idea de que la formación se ha convertido como en la gran mercancía de esto, Lo perdimos. y que estemos justamente en un modelo donde haya una especie de monopolio, como sería la universidad. Yo creo que me gustaría que le pudiéramos dar una vuelta a eso. O sea, ¿aló? ¿Sí? ¿Volvió? Eso, darle una vuelta. Necesita más a eso, el tema del monopolio mercancía que fue en esta presentación. Sí, yo puedo decir algo también que va en la línea de lo que han expuesto Claudio y Inés. Yo destacaría además algunos aspectos que nos distinguen para bien y para mal, ¿no? De la situación que tiene el mundo académico en otras sociedades que son más equilibradas, que tienen una mejor distribución de ingresos, donde hay un estado de bienestar. En el tipo de sociedad en el que nosotros habitamos, aparte de que compartimos lo que Berge llamaba esta cosa, somos parte de una red cosmopolita privilegiada, que se beneficia de la globalización, uno de los pocos grupos que se benefician de la globalización, porque viajan, porque van a congresos, porque normalmente dominan otro idioma o leen en otros idiomas, y que tienen estas redes, ¿no?, de técnica y de informática que les permiten comunicarse, compartir saberes de una manera muy compleja, muy experta, ¿no?, con gente de todo el mundo. Además, eso se da en un ámbito en que en otras sociedades esas personas, digamos, no ocupan un rol tan por decirlo así, no están en la cima de la concentración del ingreso y en gran medida de la toma de decisiones. En otras sociedades, los académicos forman sindicatos, los académicos tienen un rango de remuneraciones que los equipara con el resto de los empleados públicos y hay sistemas que, por ejemplo, impiden las brechas entre las distintas categorías de trabajadores universitarios, se les considera parte de los trabajadores universitarios, es menos elitista. No, en nuestra sociedad, y a pesar de que a nosotros nos duela, digamos, y nos cuesta reconocerlo, no somos clase media. No somos clase media. Porque todos los que tienen un contrato, digamos, jornada completa en la Universidad de Chile, tienen un ingreso que lo sitúa por sobre los 700.000 pesos, digamos, que recibe el 90% de los chilenos. Entonces todos estamos en ese decil, donde estamos junto a Paulman, digamos, y a las grandes fortunas del país. Ahora, claro, si uno empieza a hacer una desglose de ese último decil de ingresos, claro, en realidad, los dueños de Chile forman un 3%. Y nosotros estaríamos más bien en el 5% más pobre, digamos, los de abajo de eso, ¿no? Pero bueno, pero fuera de eso, siempre tuvimos un mito de que somos de clase media, que vivimos en Ñuñoa. Todo eso es mentira, es falso. Es una clase media imaginaria, eso está ultra probado. Nosotros no somos de clase media. Estamos en un rango de poder, de influencia, de estatus, de ingreso, digamos, distinto. Ahora, eso qué deberes nos impone, y volviendo un poco también a lo que decía Claudia, una responsabilidad gigantesca, porque estamos en una sociedad en la que la gran mayoría de los trabajadores chilenos perciben menos de 700.000 pesos. Eso para empezar. Donde la mitad de los trabajadores chilenos perciben menos de 400.000 pesos. Eso para empezar. Entonces, claro, y perdimos el vínculo que habíamos tenido en algún momento, el deber que tenía la universidad como, ¿no es cierto?, una de las organizaciones o las instituciones que tenía una visión nacional, que justamente ayudaba a reducir esa brecha y a generar proyectos de desarrollo nacional. Perdimos eso, porque la dictadura nos quitó esos roles, y esto, lamentablemente, y hay que decirlo, y en eso estoy de acuerdo con la Merced, la concertación tendió a agudizar y a exacerbar eso, esa separación con la sociedad. Entonces estamos en medio de una institución que se ha privatizado, de una institución que no es cierto, que en la práctica hasta hace pocos años atrás, varios decíamos, bueno,
si se trata de un 8% de financiamiento estatal, digamos, mejor renunciemos a ese 8% y por lo menos que nos dejen de imponer todas estas restricciones normativas que nos impiden gestionar mejor, gastar mejor, seleccionar mejor, porque en el fondo nos hacen un daño. A ese nivel había llegado nuestra distancia con lo público. O sea, eso es lo que nosotros hemos vivido en estos últimos 40 años. Y por otro lado, ¿no es cierto?, una privatización de todas nuestras actividades. Cada uno encerrado en sus laboratorios, en sus talleres, en sus despachos, sin conocer lo que hacen los demás. O sea, vivimos, nosotros como universidad vivimos el peor experimento, el más deshumanizante experimento de neoliberalismo que se ha vivido en el mundo. No existe otro caso. Esta es una situación realmente extrema. Entonces, claro, cuando nos planteamos esto lo hacemos en un proceso que es de transición, porque hoy día vemos que quizás eso se podría discutir, pero por otro lado tenemos una circunstancia que también es una circunstancia muy episódica, muy inusual, que nos impide avanzar todo lo que quisiéramos mientras se mantenga esta pandemia. Entonces, retomo los conceptos que dicen ellos. A mí lo que me preocupa, yo creo que lo trabajan más los filósofos de nuestra facultad, y yo creo que ellos tienen bastante producción, pero hay un tema ahí con el deber ser de la universidad, como decían ellos, Claudio y Meche, y el egoísmo, el individualismo que nos han empapado, al que nos han llevado a estos extremos, ¿no? Entonces, una muy buena punto de partida para comenzar, porque en realidad lo que queremos es recuperar lo que teníamos hasta el año 70 o 73, pero por otro lado, ¿no es cierto?, también, y eso no lo podemos negar, y con eso termino, yo diría que no se trata solamente, no basta con recuperar lo que teníamos. Lamentablemente, para bien o para mal, no basta con recuperar lo que teníamos el año 70 o 73. ¿Por qué? Porque el mundo sigue cambiando inexorablemente. Y la reflexión que hace Claudio, de que estos nichos de privilegio que ocupa el mundo académico, especialmente en aquellas sociedades donde nos han privatizado y ocupamos una parte, somos parte de una élite muy, muy privilegiada, que es la única que tiene contratos, digamos, laborales firmes. O sea, esa es la realidad, ¿ya? Todo el resto de los chilenos tiene lagunas previsionales, porque en realidad todo el mundo, hay una rotación laboral gigantesca, ¿no? Y bueno, nosotros somos de ese pequeño universo de personas que tienen un contrato fijo, o sea, que deben ser como el 20% de la población laboral chilena, o 30% o mucho. Entonces, claro, pero el mundo va a seguir cambiando. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos haciendo clases con académicos de todas las universidades del mundo, algunas de las mejores, ya, le vamos a poder decir a nuestros estudiantes que seguimos siendo parte de ese monopolio local, digamos. ¿Cómo vamos a administrar la pérdida de ese monopolio del saber que dice Claudio? Me parece sumamente interesante. Entonces, y eso no lo podemos evitar, porque se viene con todo. Se viene con todo. Es decir, la humanidad en el siglo XXI, por ahí por el 2050, así como nosotros vivimos en un momento post-malthusiano, en que la mayor parte de la humanidad no necesitaba destinar a más del 10% de la población para producir alimentos, y desapareció la amenaza malthusiana, y ese otro 90% se dedicó a minería, industria y tareas de servicio. Lo que está pasando es que a mediados del siglo XXI, el 70 o el 80% de los seres humanos se van a estar destinando a servicios. Y la elaboración, la fabricación de cosas, de bienes tangibles, va a ser con suerte el 20% del PIB. El otro 5 o 10 va a ser minería y actividades básicas, agricultura, y el otro 70% de los seres humanos vamos a estar produciendo servicios. Y todo lo que no esté automatizado y lo que no sea reemplazado por máquinas, va a entrar en una precarización, en una rotación laboral, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos vamos a situar nosotros? ¿Cómo vamos a justificarnos en nuestro rol? ¿Qué ajustes deberíamos ya prever para ese futuro que se nos viene encima? Son preguntas sumamente importantes, y sobre todo en el marco de una recuperación de equilibrios sociales, de contratos políticos y económicos fundamentales que perdimos hace 50 años. Entonces tenemos que recuperar el espíritu de esos equilibrios, pero situarlos en un contexto mundial donde las cosas van cambiando de una manera espantosa, aceleradamente. Así que eso. Gracias, Mario.
Bernardo también estaba pidiendo la palabra, así juntamos varias y nos vamos comentando. Yo creo que puede ser una modalidad interesante. ¿Estás sin micrófono, Está Bernardo? muteado Mario. Bernardo. Bernardo, está. Yo pediría primero que tratáramos de usar no más de 3 o 4 minutos cada uno para que podamos conversar, porque hay temas muy variados y muy amplios. Entonces, si los tratamos de abordar todos, no vamos a poder conversar. Yo quiero hacer como dos alcances. Uno, hemos vivido la pandemia. Se ha criticado mucho que estas clases virtuales, que online, que esto, que lo otro. Pero creo que ha sido interesante lo que ha dicho Claudio y también Mercedes, que esto abre otros caminos. Primero, nuestra universidad es individualista y le ha dado más importancia a la investigación personal de cada uno que a la docencia de pregrado. Y eso tiene que ver con los paros anómicos, con el hecho que no hemos conformado comunidad entre profesores y alumnos, y ese es un problema grave. Pero el tema de la virtualidad también y de los cambios y de lo que pasa con Internet y la democratización del conocimiento. Pero yo creo que habría que partir de una cosa más básica. Nosotros, y yo mismo lo viví en las clases online que he hecho, estamos todavía en el tema básico de la brecha digital. Yo tuve alumnos que tuvieron que retirarse porque no tenían con dispositivos adecuados. Después el profesor ex vicerrector Aceituno armó un grupo y compramos, muchos aportamos, y se compraron 50 computadores, pero resulta que Falabella estaba vendiendo computadores que no tenía y al final no se entregaron casi nunca o al final nomás. Entonces, yo tuve, por ejemplo, alumnas que la mamá era profesora y tenía que hacer clase online y tenían un solo computador en la casa. O sea, ese es un tema que hay que abordar, ¿ah? Básico. Segundo, el tema de cómo tenemos que reacondicionar la docencia, porque no podemos seguir haciendo docencia del modo tradicional cuando ha cambiado las relaciones de tiempo y espacio, que son relaciones fundamentales del humano, y se está produciendo una redefinición del humano. Y yo creo que ahí hay un desafío grande que hay que pensarlo y que la universidad tiene que ponerse. Pero por otro lado, y volviendo a un punto muy que me parece central de lo que dijo Mario en la primera parte, yo creo que el tema del hospital siempre se nos decía a nosotros, a las facultades, que teníamos, no podía, que estábamos, el señor Castro, que maneja las finanzas de la universidad, decía que el hospital, que los gastos del hospital, que no podemos, que estamos aquí y allá. Yo creo que esto que se dijo, que se va a crear una mesa para participar al Hospital de la Universidad de Chile en el sistema de salud pública, es fundamental. Y eso la CAUCH tendría que manejarlo, porque resulta que siempre nosotros cuando teníamos alguna responsabilidad y estábamos discutiendo cuestiones de presupuesto, se nos decía el hospital, y se quejaban del hospital. Entonces, la situación del hospital ha perjudicado a las universidades, a las facultades más pobres, porque hay facultades que tienen posibilidad de generar recursos para ellos, pero hay otras como nosotros, que Luxi no nos va a patrocinar a nosotros, nadie nos quiere patrocinar a una facultad de filosofía. Entonces, el tema del presupuesto de la universidad está muy ligado a ciertas cuestiones como el gasto enorme que tenemos por el mal manejo de Karen, como el gasto del hospital, y siempre los que manejan las finanzas nos dan esa respuesta. Entonces, esta cuestión que se dijo, que aparece en eso que señaló Mario, de que se va a conformar una mesa con el MinSal para meter el hospital en el sistema de salud pública, me parece fundamental que la CAUCH lo tome, porque ese asunto del hospital perjudica a las facultades más pobres. Soledad Falabella.
Estás sin micrófono. Pido disculpas por la tardanza, tuve cosas hogareñas. Yo creo que es sumamente importante esta conversación porque efectivamente la universidad como tal, como institución, es un elemento más de la colonización y de la imperialización. O sea, nosotros seguimos reglas que están operando, ¿no? Como, bueno, Ángel Rama, ¿no? Somos como un sacerdocio que opera desde el lado letrado y seguimos siendo así. Si uno no maneja bien la lectoescritura, no va a ser capaz de participar plenamente en la comunidad universitaria. Y en Chile tenemos grados de lectoescritura que son realmente pavorosos. Las cifras siguen bajando. Tenemos un 70% casi de la población que no entiende lo que lee. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué estamos enseñando? Y si respondemos para que la vocación de participar, o sea, de que el país salga adelante, ¿no? Esa vocación de servir al país, nosotros tenemos que cuestionarnos severamente el tema disciplinar. Bueno, primero el tema subsidiario, ¿no? del modelo neoliberal y también al mismo tiempo el modelo colonial heredado desde Europa de cómo se produce o se crea el conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento, ¿a quién le va a servir? ¿Para quién trabajamos? Y ahí yo quiero llamar a una reflexión profunda sobre lo básico, ¿no? Lo que decía Freire. Si tú quieres emancipar al sujeto, ¿no? ¿Qué rol juega la lectoescritura, las herramientas básicas con las que vivimos, que es el lenguaje? Y el lenguaje y la matemática en un sentido también como lenguaje fundamental para estar en el mundo. Y desde ahí pensar en el pensamiento crítico. Y yo creo que como universidad, si no estamos siendo capaces de estar a esa altura, vamos a fracasar una y otra vez. Porque enseñando en pregrado, yo hasta ahora me había dedicado por trabajar fuera de la universidad desde ONG y proyectos, había trabajado con posgrado. Y ahora estoy trabajando con pregrado y me doy cuenta que mis estudiantes simplemente no entienden lo que leen, pero a un nivel muy fundamental. He hecho clase en Faxo, en la facultad nuestra y en ciencia. Y les voy a decir una cosa impresionante. Los que mejor leen son los de ciencia. ¿Por qué? Porque tienen álgebra en la cabeza. O sea, es una cosa muy impresionante. O sea, lo que yo me demoraba un mes en explicar en filosofía y humanidades y Faxo, en ciencia fue nombrarlo, darles unos lugares de tutorial YouTube y lo habían aprendido. APA, por ejemplo. Le decían, no, mira, esto lo vamos a hacer con estas reglas de APA. Esto es APA. Les ponían un par de tutoriales y APA dejó de ser tema. Nunca. Entonces, a lo que voy es que no estamos haciéndonos cargo de lo fundamental para que el ser humano pueda ser plenamente emancipado, ¿no? En esta tierra, territorio llamado Chile. Y lectoescritura matemática es algo fundamental y vincularse con los otros saberes que están a nuestro alrededor, que tienen que ver con los saberes de los pueblos originarios, con los saberes rurales, con los saberes industriales, de los oficios. Yo creo que ahí hay un giro que tenemos que hacer para alejarnos justamente de ese lugar de élite, un poco parecido a lo que había en Lusach, ¿no? Con la escuela de oficio, porque verdaderamente nosotros hemos emulado además una academia como si estuviéramos entre Harvard y París. Y la verdad es que no somos ni París ni Boston, o tampoco somos California, un poquito más parecido a California, pero no mucho. Entonces, o tal vez sí, pero tenemos ahí un rol fundamental que jugar en relación al para quiénes trabajamos, o sea, qué sentido tiene nuestro trabajo y a quiénes beneficiamos con ese trabajo. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere en esta primera vuelta dar algún comentario? Luis Vicente.
Sí, yo en la línea de lo que ya se ha planteado en algunas de las intervenciones anteriores, claro, es que estamos hablando de la universidad y a lo mejor de quien teníamos que hablar es de nuestra facultad, porque en el fondo el problema que hay especialmente en las facultades de filosofía y humanidades, no acá, en todas partes, o al menos en todas las que uno ha visto, ¿no? Que no es que sean tantas, es que ¿a qué estamos enseñando a nuestros estudiantes? Porque sí, nosotros hablamos mucho del pensamiento crítico, de la emancipación, de la libertad, sí, pero eso no da de comer, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Es decir, puedo ser el mejor pensador del mundo, Kant, lo sería en su día, y necesitaba a alguien que lo becara, ¿no? Es decir, claro, ¿qué estamos enseñando a hacer a nuestros estudiantes que una vez que salen de la facultad les permita ganarse la vida? Que yo creo que nos estamos centrando demasiado en producir intelectuales, lo cual no es malo, o sea, esto no es una crítica a producir intelectuales, ¿no? Pero claro, que de ser intelectual no se vive. En el Renacimiento igual encontrabas un mecenas, en la actualidad eso de los mecenazgos está ya escaseando y si acaso prefieren ser mecenas de los colegas de economía, como ya se dijo previamente, que sí son patrocinados. Entonces, yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos como facultad de filosofía y humanidades, todas las ciencias sociales en general, no solo nosotros, es que no estamos preparando a nuestros estudiantes para ganarse la vida. Y nos guste o no, lo que generamos es un producto que se tiene que insertar en un mercado laboral. Nadie estudia, bueno, quizás un pequeñito porcentaje estudie por culturizarse, pero volvemos a lo mismo, esto no es el siglo XIX, esto ya no es la época de Vicuña Maquena, donde había una élite que estudiaba humanidades para destacar dentro de ese mundo burgués. Los estudiantes que estamos recibiendo, por lo menos en historia, hay 2 o 3 que sí, son aspirantes a grandes intelectuales, pero la mayoría quiere ser profesores, quieren dedicarse a la docencia. Y yo estoy seguro de que si hubiera otros caminos claros desde el campo de la historia, y hablo porque es mi carrera, ¿no? Creo que tal vez en las otras ocurra algo similar, pero no voy a mencionar a las carreras porque además ya hay aquí representantes de ellas, pero creo que si hubiera otros campos claros, otros perfiles, estaríamos haciendo la labor que nos corresponde. De momento la sensación con la que uno se queda a veces es que sí, formamos intelectuales, pero eso no alimenta. Es mi duda, ¿no? Me entran a veces esas dudas, pero ya, no más. Bueno, gracias, Clemente. Para darle la palabra ahora a Mercedes y Claudio, yo volvería sobre la pregunta que deja Romina también, que puede ser una manera de redondear, que señala, ¿qué hacemos con el problema de la inmovilidad que vivimos dentro de la misma universidad? Sabemos que la Chile es una réplica de Chile. ¿Cómo lo hacemos cuando la clase privilegiada de nuestra sociedad interna no le interesa perder sus privilegios, no le interesa cambiar nada? Hay una crítica que de alguna manera puede permitirnos ordenar un poco entre el status quo y lo que se viene. Ya, yo voy a tirar un ejemplo de la pandemia, ¿sí? Porque me acomoda a mí. El hospital es un tema, yo creo, no me estoy corriendo, pero yo creo que el hospital requiere ser mirado desde muchos puntos de vista. Yo creo que no, lo voy a decir así en una frase, no basta solo con poner la frase de que hay que hacer un convenio con el sistema público de salud. El hospital hay que repensarlo completamente. Hay que repensarlo en su gobierno, hay que repensarlo en su institucionalidad y hay que pensarlo en los objetivos que su propia comunidad cree que tiene, ¿sí? Así que lo voy a dejar ahí nomás. Yo sé que estoy siendo probablemente súper políticamente poco correcta y cuando me lo escuchen en mi facultad va a ser complejo, pero no importa. Así que yo creo que el tema del hospital, y yo, Bernardo, concuerdo contigo, es un tema que debería ser abordado por toda la universidad, no solamente por la Facultad de Medicina y menos solo por el hospital, ¿sí? Dicho eso, entonces voy a poner un ejemplo un poco, porque en torno a un poco lo que decía Vicente. Mira, ¿qué es lo que hemos aprendido de la pandemia desde el punto de vista de los conocimientos y de cómo debe ser abordado la pandemia? La pandemia tuvo 2 momentos y está teniendo un tercer momento ahora, pero uno podría decir que hubieron 2 polos. Uno, el polo que buscaba tratar la pandemia con ventiladores mecánicos,
y ahora con vacunas, ¿sí? Y hay otro polo que entendió que la pandemia, en tanto fenómeno complejo, multidimensional y por lo tanto muy local también, depende del tratamiento, depende fundamentalmente del manejo que se haga en lo que nosotros en salud entendemos como atención primaria, ¿cierto? Atención primaria en el fondo es estar un poco, como decía Vicente, ¿sí? Con las manos y los pies puestos en el barro, ¿sí? Con la realidad ahí puesta sobre la mesa. Entonces yo creo que eso es una cosa que es fundamental, que la universidad de alguna manera, en mi impresión, comprende también el problema de los conocimientos, ¿sí? Hoy día lo que nosotros estamos enfrentados es a un mundo que más de los problemas, digamos, de brecha digital, está expuesto a un montón de conocimiento, ¿sí? A un conocimiento que estaba privado, hoy día la gente está ahí, el conocimiento está dando vuelta, el conocimiento está a un WhatsApp de distancia o qué sé yo, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, el conocimiento entonces y los aprendizajes son una cosa que se va construyendo en esos espacios, en esas comunidades. Nosotros en salud, lo conversábamos ayer con el Claudio, le llamamos territorios, sí, parece eso que fuera como tan antiguo, pero en salud hablamos de territorios porque son esos espacios locales en que se está construyendo. Entonces yo creo que la universidad tiene que dar cuenta de eso, en primer lugar, ¿sí? Dar cuenta entonces de que esta institución que nosotros tenemos cambió, porque los estudiantes, que son el motor y son la esencia, el corazón de esa institución, está entendiendo la realidad de una manera distinta, está asumiendo identidades, está asumiendo su trabajo, está asumiendo su compromiso de una manera distinta a como la conocimos nosotros. Y esa es una discusión vital que se tiene que hacer porque tiene que ver con cambiar nuestra forma en cómo nosotros nos enfocamos en el conocimiento y cómo nosotros nos enfocamos en la docencia, en lo que hacemos, ¿sí? Y lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Hoy día la Universidad de Chile tiene 2 o 3 protocolos clínicos que está impulsando para la realización de las vacunas. ¿Cuáles son las preguntas que como académicos y estudiantes nos estamos haciendo en torno a eso? ¿Nos estamos haciendo alguna pregunta de cuál va a ser el acceso de esas vacunas? ¿Cómo se está generando esas vacunas? ¿Quiénes son los dueños de los datos de los pacientes? ¿Qué rol tiene la institución universitaria en torno a esos procesos? ¿Somos depositarios de lo que una empresa nos está poniendo? ¿Cuál es el papel que tienen nuestros estudiantes? ¿Hay algún conocimiento que nosotros estemos generando a partir de eso? ¿Sí? Hay una serie de preguntas que no nos estamos haciendo y que están ahí sobre la mesa y que yo creo que tienen que ver con un proceso un poco acrítico en que nosotros nos hemos enfrentado a los procesos durante mucho tiempo en la universidad, ¿sí? Y que los estudiantes obviamente están sintiendo, ¿sí? Y que tiene que ver un poco con un enclaustramiento que tenemos, que no nos deja ver que necesitamos cambiar para que nuestros estudiantes puedan dar cuenta de los desafíos que tienen y poder aportar a la sociedad. Eso. Claudio. Ya, para de alguna manera seguir la conversa, también voy a tomarme 3 o 4 minutos, como decía Bernardo. Yo lo que creo, es decir, mi impresión es que todos estamos conscientes, tenemos ese problema de lo sudaca, digamos, de lo nuestro, que es esta brutal, ¿cómo se dice?, esquizofrenia ¿sí? Nosotros vivimos esto que decía Bernardo, uno está discutiendo el gran tema de la virtualidad, ¿sí? El gran tema de cómo la virtualidad está conformando otro tipo de humano, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial está incidiendo en esto, y esos son los temas, pero digamos que debieran llenarnos, porque eso es lo que está pasando, eso es lo que están sintiendo los jóvenes, pero nuestro problema es que el joven no tiene computador. Es decir, es tan como, diablo, es dramático,
no sé cómo decirlo, pero yo lo que creo es que tenemos que enfrentar esos dos planos y tratar de pegarlo, que quizás por eso dicen que la esencia de intelectual latinoamericano es ese sincretismo, digamos, de juntar cosas raras, pegarlas, no sé cómo, ¿sí? Y aquí entonces, dos cosas. Una cosa que creo que no hay que perder el horizonte, ¿sí? No hay que perder el horizonte de las transformaciones, para mi gusto, brutales que está teniendo este objeto raro, este animal raro que es la universidad, que es la educación superior, ¿sí? Con los temas de la virtualidad, con el conocimiento abierto, con esta idea de que cualquiera puede accesar, ¿sí? Mi impresión es que no es ninguna casualidad, ¿sí? Que los que hayan estado detrás de casi de las 10 primeras empresas más grandes del mundo, más potentes hoy día, Facebook, Google, Apple, Amazon, ¿sí? Es toda gente que se salió de la universidad al segundo o tercer año porque la universidad los limitaba, ¿sí? Creo que eso dice algo de esta institución rara en que estamos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo digo miremos el horizonte, aquí en Chile también seamos nosotros los que estamos planteando ese horizonte, porque en una de esas, por preocuparnos solo del detalle, aparece otra gente que va a ser la que está planteando el futuro y nosotros vamos a estar trabajando. Entonces tenemos esa responsabilidad y yo dejo ese tema planteado, digamos, ¿sí? Ese tema planteado de cómo pensar esta institución o lo que hacemos, el conocimiento en el mediano plazo, porque está cambiando muy, muy, muy dramáticamente. El desapego de los jóvenes, mi impresión es que el grueso tiene que ver con eso. El desapego, este desapego con nosotros, este desapego con la institución que se produce en no ir a clase, estos paros anómicos que son realmente un detener una maquinaria que no tiene ningún sentido, digamos, que está funcionando como una máquina más nomás, ¿sí? Entendamos eso y metámonos en eso. Y yo lo que creo que desde el punto de vista práctico, entonces eso engancharlo con el tema práctico. Y el tema práctico es, claro, nuestros estudiantes no tienen computadores, lo que decía Luis es dramático, digamos, ¿sí? Nuestros estudiantes, estamos preparando en muchas partes estudiantes, nadie sabe para qué, ¿sí? Y en otras partes, como en la escuela de ingeniería, lo estamos entrenando para hacer máquinas, siendo que todas las técnicas de inteligencia artificial hoy día hacen mejores máquinas que esas, digamos. Entonces, ¿cómo abordamos ese detalle chico? Y ese detalle chico creo que es fundamental para engancharlos, para remotivar. Alguien lo decía acá. Yo creo que desde el punto de vista práctico, la tarea fundamental es cómo remotivamos a los estudiantes y cómo remotivamos a nuestros colegas a discutir estos temas. Porque está cada uno en la maquinita chica, digamos, hasta en esta lista de académicos que tenemos, digamos, comillas más progresistas, 80 académicos de la universidad, lo que están discutiendo es porque les van a bajar los sueldos o cómo agregar un poquito de porcentaje para agarrar los papers, digamos, ¿sí? Es decir, creo que ahí hay algo. Y en esto de enganchar el tema, yo lo que creo que hay un tema que del cual podríamos tomarnos, ¿sí? Todos estos temas que están, hay demasiados temas prácticos que como siempre la miseria siempre golpea de muchos lados, digamos, no solo de un lado, porque sería fácil de resolver. Entonces está el presupuesto, están que nos engañan, están estos corruptos, están estos otros que están, no sé, haciendo cualquier cosa allá arriba en los niveles rectorales y no preocupándose de facultades. Está esta división de facultades, pero creo que hay una cosa que yo lo que creo que nos puede enganchar rápidamente con los estudiantes y los docentes, y es que ¿qué vamos a hacer el próximo año? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Es decir, este año reconozcamos que fuimos objeto de la pandemia y de los burócratas que agarraron esa pandemia y nos dijeron qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué no somos sujetos el próximo año? Es decir, planifiquemos qué semestre queremos, cómo queremos esa universidad. ¿Sí? Cuando digo esto es perfecto, ¿es clase online o es clase online? Yo dictamino cómo se evalúa o no cómo se evalúa. ¿Qué clase lo hacemos virtual? ¿Qué clase semivirtual? ¿Cómo ordenamos esa cosa? No he visto ninguna propuesta. Entonces lo que me imagino es que van a llegar los burócratas a decirnos, mire, ahora el Zoom tienen más permiso, ahora ya tienen 3 horas de Zoom. ¡Ah, bravo! ¿Sí? Pero no estamos discutiendo el fondo de cosas. ¿Voy a juntarme como estudiante o no me voy a juntar? ¿Le vamos a dar en la facultad recepción a los mechones, esos pobres tipos? Yo tengo un hijo que es mechón a todo esto, ¿sí? No es de la facultad de ustedes,
que es mechón, y es dramática su vida, ¿sí? Entró con un ánimo espectacular a la universidad en marzo y no conoció a su compañero. Entonces, hay muchas de esas cosas que podemos nosotros ordenarlas, ¿sí? Y creo que hay una responsabilidad como académicos más interesados. Si estamos aquí es porque somos unos mártires, digamos. Si estamos interesados en una cosa que hay que empezar a hacer mover. Creo que ese es un tema que a mí me preocupa mucho. Cómo planificamos, cómo ordenamos a la luz de todas estas ideas, de la más alta hasta la más baja, el próximo semestre en la universidad. Excelente, Claudio. Yo creo que a través de las exposiciones y la conversación como que van quedando temas candentes ahí en la palestra. Yo me pondría otro elemento más aún que tiene que ver con esto de para dónde vamos como sociedad y en el proyecto en el cual estamos, que es un proyecto que está en crisis. Igual todos los elementos que se están dando cuenta acá a propósito de los elementos que empiezan a aparecer a propósito de la tecnología, la inteligencia artificial, el conocimiento que tiene un acceso libre, la manera en que los estudiantes hoy día están mirando esta institución como la universidad, pero también yo creo que un tema que se nos va y que también debería poder ordenar nuestro quehacer, tiene que ver justamente con el tema que quedó pendiente antes de entrar al 18 de octubre, que es el tema medioambiental. Y que la pandemia hizo que esto se hiciera cada vez más fuerte. Igual. Si nosotros como universidad tampoco tenemos una voz clara en relación a qué hacer en un contexto que está apuntando a una catástrofe inminente en el plano medioambiental, nosotros no estamos teniendo una voz para tampoco darle a los jóvenes, porque ellos sí están preocupados de esta situación. A ellos sí ha calado profundamente la información que están dando las comunidades científicas en este lado, los activistas verdes en Europa, nuestros políticos que están preocupados del tema del agua acá en Chile o de las zonas de sacrificio, el extractivismo. Pero la universidad parece que se ha hecho como de alguna manera, ha estado ausente de una manera que uno podría pensar bastante preocupante de esta situación. Y eso debería tener también sus derivas en todo el sistema educativo, porque efectivamente ahí necesitamos un proyecto país. O sea, si nosotros queremos de alguna manera tener una proyección, es como una proyección de emergencia, una proyección en la cual, teniendo a la vista esta situación como tan alarmante, deberíamos pensar en un proyecto de desarrollo, entre comillas, que pudiera tener como norte dar una proyección a la humanidad. Y eso hoy día no está claro. Entonces yo también ahí pondría como otro elemento más, porque la pandemia es parte de ese deterioro ambiental. Eso está siendo trabajado de distintos lados a través en lo cual se señala justamente que esto está haciendo un impacto más de este deterioro, de este sistema de producción y desarrollo en el cual estamos insertos y dentro del cual la universidad ha estado inserta. Entonces, yo creo que ahí todavía ponerle más pelo a esta sopa de diagnóstico que hemos estructurado acá y ponerlo en el diagnóstico. Leonora. Gracias. Mira, mi intervención en realidad es bien acotada, pero quería subrayar algo, que es como la necesidad de que el estamento académico de la Universidad de Chile, como una entidad en sí misma, digamos, que toma posturas, asume posiciones, pueda entrar en una discusión muy relevante que se está desarrollando a propósito del proceso constituyente, porque, bueno, como bien lo ponía Mercedes al inicio, ¿no? Como cuarto punto, estamos en un proceso que tiene una serie de complejidades por la pandemia, por la crisis, visibilizada a partir de la revuelta del 18 de octubre, pero estamos con un horizonte, ¿no? Que es la nueva Constitución. Y varios de los temas que han puesto las y los colegas, desde el tema del acceso a la infraestructura que te da la posibilidad de tener docencia, participar en la docencia remota, hasta estos otros grandes temas relacionados como cómo educamos para la transformación, para la emancipación. Me parece que todos esos temas tienen que ver con el tema de la desigualdad.
la desigualdad de la universidad pública en relación a la masividad de la educación superior en general, donde prima, ¿no?, la educación privada, la Universidad de Chile en ese lugar, ¿no? Pero también esa desigualdad se va reproduciendo para dentro, ¿no?, de la universidad. Entonces ahí está el tema de la facultad, que desarrolla una salida laboral para las humanidades, que es muy importante, y cómo es financiada esta facultad, ¿no?, dentro de o sea, en relación a las otras facultades de la universidad. Y bueno, dentro de esta misma facultad podríamos ver desigualdad en temas salariales, en fin, bueno, hay toda una pirámide y una cadena, ¿no?, que se va reproduciendo. Entonces creo que es muy importante apuntar, no sé, creo que Mercedes también lo ponía, desfragmentizar la discusión en relación y ver esta universidad de una manera menos balcanizada, menos fragmentada, en torno a un proyecto de desarrollo, de mirada de país, de sociedad. Y en ese sentido, entonces, que el estamento académico pudiera asumir una voz en relación a la discusión de redefinir derecho a la educación y libertad de enseñanza. En esa relación que parece haber cierto consenso, no sé si se me escucha, ¿sí? Ya. Hay aparentemente un cierto consenso de que hay que reponer la garantía del derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza, bueno, es casi dar vuelta en ese sentido la Constitución del 80, y eso digamos, en el campo progresista, vamos a decir que es consenso, ¿no? Lo que me parece que es menos, y esto lo digo en base a documentos que han ido saliendo, qué sé yo, en la prensa, bueno, puedo poner a disposición ahí incluso académicos amparados o que trabajan en unidades que se financian con entidades como el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, esas agencias internacionales, ya están de acuerdo que hay que volver a reponer esta garantía, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar un poquito más en la discusión en relación a calidad educativa, porque ahí pareciera ser que hubiera consenso, pero no me parece que lo hay tanto, ¿ya? Todo el mundo habla de garantizar la calidad de la educación para todos, pero me parece que hay menos consenso en un acuerdo de qué estamos entendiendo por calidad de educación. Y esto tiene mucho que ver con la desigualdad. En los modelos endoprivatizadores como los que vivimos, ¿no?, en términos de que esta universidad que se autofinancia y por lo tanto tiene que participar de proyectos de todos lados, ¿no?, con contenidos predefinidos, objetivos predeterminados para alcanzar ciertos financiamientos. Esto es una discusión vital, me parece, ¿no? Si no nos apropiamos y no nos empoderamos con una postura frente a qué estamos entendiendo por calidad de educación, por calidad educacional, y solo nos quedamos con que sí, tenemos que garantizar la calidad, nos quedamos como el vaivén de la comprensión hegemónica que hay hoy día, ¿no? O sea, en los marcos que ponen estas agencias internacionales de financiamiento que condicionan las reformas educativas del país, ¿no? Entonces, creo que en educación superior la discusión se queda en general muy restringida al tema del financiamiento, del acceso, incluso de la gobernanza, pero poco en las políticas de conocimiento. Entonces, ¿cómo nos vamos preguntando cómo cuidamos la excelencia de la investigación, de la producción científica, pero al mismo tiempo de su democratización, asumiendo que hay distintas posturas frente a, por ejemplo, a educación? ¿Ya? En la Universidad de Chile y en el tema de la pedagogía hay distintas posturas y miradas sobre qué profesor queremos, qué profesora queremos formar, a propósito de este campo que ponía Mario o Vicente, ¿no? En el sentido de poder ofrecer una alternativa a nuestros estudiantes en el campo laboral, ¿no? Pero ¿qué tipo de profesor o profesora queremos producir? Eso no hay consenso, incluso hay profundas disputas,
¿ya? Tensiones. Sin embargo, la universidad ha escogido visibilizar una. ¿Por qué? Porque es la que está más acorde con las políticas vigentes. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poder ofrecer una voz, al menos visibilizar esas dos posturas. Incluso podrían haber más que dos posturas, pero aquí pareciera que hubiera una, ¿no? Entonces yo creo que desigualdad está enganchado al tema de discutir calidad, porque también va a tener que ver con, bueno, todas estas otras discusiones. Gracias, Leonora. Se tuvo que retirar por clase, ahí nos explicaba Mercedes. Le agradecemos en ausencia su participación. Bueno, démosle una palabra más a Claudio para ir cerrando este encuentro, que va a quedar grabado. Yo creo que hay muchas cosas, ya hemos sumado elementos a este diagnóstico, elementos al diagnóstico y también a las posibilidades de proyección y generación de alternativas y dónde están las relevancias de la discusión que hoy día se está dando a propósito del momento constituyente. Entonces, algunas palabras para el cierre y nosotros quedamos conectados para una próxima reunión como capítulo de filosofía. Y agradecerte de nuevo, Claudio, tu participación. Soledad, ¿quieres decir algo? Sí, algo chiquitito. Les compartí un caligrama de Oliverio Girondo a través del chat del WhatsApp, para que lo miren, que está, yo creo que nos viene muy bien. Vale. Gracias. Claudio. Yo creo que no sé, creo que está, es bueno dejarlo, mi impresión, como abierto esto, porque hay muchos temas muy diversos que han salido. Me ha encantado la conversación, digamos, y los temas que han aparecido, y la mirada, digamos, sobre esto, ¿sí? Quizá nada más que dejar un poquito la inquietud que teníamos, digamos, y que también ha salido acá, pero que lo que significa los desafíos para el proceso constituyente, ¿sí? Hemos hablado de los desafíos como internos, domésticos. Cuando digo doméstico, no estoy hablando de la universidad y de la educación superior, ¿sí? Creo que debiéramos darle una vuelta a un tema que no se conversa en nuestra universidad, que es la educación técnica, ¿sí? Es un tema totalmente vedado en nuestra universidad de hace mucho tiempo, y ahí está el 50% de los jóvenes, ¿sí? Así que creo que algo tenemos que decir si queremos hablar de educación superior en general y educación de la otra también en general, ¿sí? Bueno, respecto al tema constituyente, mi impresión es que solamente como retomar, digamos, estas cuatro cosas que decía Mercedes. Primero hay un tema que tenemos responsabilidad de desarrollo de propuestas, ¿sí? Repropuesta respecto del tema ecológico, como se decía acá, respecto al tema de qué tipo de democracia queremos, qué tipo cómo vamos, qué estatus le damos a los derechos humanos, el tema de los derechos, en el caso, por ejemplo, de mi disciplina, el tema del derecho a la información, a los datos, digamos, que es una cosa nueva que debía ir incorporado. Hay muchos temas que deben decir, todo el tema de desarrollo de propuestas desde las diferentes facultades. No podemos dejarle, y tengo que confesarles aquí que a mí me molesta mucho que algún grupo de elegidos vaya a hacer propuestas a nombre de la universidad, ¿sí? Porque, como lo decía Leonora, hay diversidad de visiones, ¿sí? Hay diversidad de visiones sobre casi todos los temas, entonces esas debían estar puestas desde cada una de las instituciones. Pero la otra cosa es que deberíamos aportar con estudios y apoyo para el trabajo y desarrollo de los constituyentes, ¿sí? Es decir, fíjense que esta relación de los constituyentes con los constituidos, ¿sí? con sus territorios, con sus representados. ¿Qué estamos haciendo por eso? Digamos, hay algunos estudios, pero creo que tenemos que hacer más, porque nosotros somos la gente que de alguna manera conoce un poco más en esos temas, ¿sí?
Lo otro es el aporte de la universidad a la incidencia política, ¿sí? Al momento político concreto de lo constituyente, es decir, cómo incidimos nosotros, cómo motivamos a conversar, cómo nos jugamos por tal declaración, cómo estamos en esto, y finalmente, y last but not least, como dicen los gringos, el apoyo a los constituyentes y las constituyentes que lleven estas ideas a la constituyente, que llevan las ideas de la educación a la constituyente, ¿sí? Creo que no va a ser menor, ¿sí? Es decir, va a haber, no sé cómo diablos se van a elegir los constituyentes al final, pero sería súper importante apoyar a todos y todas aquellas que van a llevar estas ideas a la constituyente. Es decir, a mí me preocupa ya en un tema más genérico, las personas que lleven las ideas de la educación a la constituyente, ¿sí? Las ideas que lleven las ideas de la ciencia a la constituyente, del conocimiento, porque no van a ser, porque van a haber otros temas, van a haber gente de diferentes ámbitos y debiéramos preocuparnos de un poquito apoyar a toda esa gama de personas, incluso en el espectro más amplio, que vayan a la constituyente llevando estas ideas que estamos conversando. No se trata de levantar constituyentes, se trata de apoyar a los que ya están, porque parece que no está nada fácil el aparecer ahí. Eso, y oye, 1.000.000 de gracias por la conversación y por estas iniciativas, digamos. Mi impresión es que es remarcable que gente se junte a conversar de estos temas en estos días. Ya eso, yo creo que ya es una cosa que merecemos una medalla cada uno, todos, todas. Gracias. Gracias, Claudio. Una medalla para ti también, entonces. Más grande, yo creo, más grande para ti. Porque yo creo que, claro, es importante esto de ir poniendo notas y armando estos como pequeños, yo creo que son pequeños resúmenes de ámbitos de conversación y reflexión que tienen que quedar reflejados en ese espacio constituyente y es una labor, efectivamente, de nosotros como académicos o de comunidad universitaria en general, poder ponerlo a disposición y poder intentar posicionarnos en ese espacio. Está Miguel Gutiérrez y Kemio Yarzún, de los conocidos, por lo menos, que están siendo candidateados al espacio de la constituyente, por lo tanto hay personas a través de las cuales hacer llegar esto. Nos estamos encontrando entonces, yo creo que por un tema de tiempo, o quiere alguien más señalar algo. Está Soledad Falabella. Mario, ¿quieres decir algo? También. Muy bien. Soledad. Sí, que el Colegio Médico está haciendo una mesa justamente de trabajo para asesorar constituyentes. Tal vez podríamos hacer lo mismo. Claro, por supuesto. Y otra cosa que va en la misma dirección, Pancho, y me gustaría también aportar en esa dirección que está diciendo Soledad, que en este momento hay una iniciativa que ha surgido por parte del rector de conglomerar a alrededor de 100 personas para que piensen sobre los problemas del país, pero claro, son personas que él invitó, digamos, de una manera, digamos, selectiva. Entonces, ahí yo no veo el espíritu de la comunidad universitaria. En cambio, y eso creo que es importante, ¿no es cierto?, que lo recuperemos y lo defendamos, pero con uñas y dientes. Acá hubo un proceso muy importante que nunca antes se había dado hace mucho tiempo, de cabildos universitarios, triestamentales, incluso con contribución de los territorios que colaboraron. El cabildo nuestro con la educación fue extraordinario. Ahí uno escuchó gente que llegaba de provincias, de regiones, del mundo educativo, comunidades escolares, es decir, organizaciones de todo tipo. En medicina se hizo algo similar en varias facultades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que vemos de nuevo es esa tensión entre, ¿no es cierto?, de instituciones un poco que asumen una actitud un poco reactiva, conservadora, de que querer canalizar estos procesos mediante, ¿no es cierto?, iniciativas, yo diría, un poco en las alturas, ¿no?, para no llamarle de otra manera, cuando en realidad a mí me gustaría mucho más, ¿no es cierto?, que se recuperaran esos conceptos, que se elaboraron en estos cabildos, por muy importante que sea Javier Apará, digamos, y por ahí, digamos, no sé, Benito Baranda u otras personas, digamos, ¿te fijas? Entonces, es importante que se recupere eso.
Entonces, el llamado que se está haciendo también por parte de los académicos autoconvocados de la Universidad de Chile, académicos y académicas, es que recuperemos esos cabildos y los pongamos como la base de nuestra discusión, la única base legítima de la cual puede surgir una reflexión de la comunidad universitaria junto con los territorios que están adyacentes a ellos. Entonces, súper importante eso que acaba de decir Sol. Nada más. Entonces, voy a mostrar los titulares de la noticia que salió ayer para que todos la tengamos ahí a mano, ¿no? Que dice, ¿no es cierto?, Universidad de Chile logra revertir reducción presupuestaria para 2021. Entonces, paso a compartir. Bien, esa es la noticia tal como salió ayer, ¿ya? La que llegó, dice, junto a fondos de 6.200 millones para el hospital clínico, ¿no es cierto?, Universidad de Chile logra revertir reducción presupuestaria para 2021. Y ahí, bueno, hay un resumen ahí arriba, pero abajo viene un detalle un poquito mayor, donde vienen los puntos fundamentales. Entonces vamos a examinarlo rápidamente. Entonces, los puntos clave, dice. Lo primero era la reposición de los fondos basales. Entonces dice que estaba contemplado inicialmente por este gobierno que para el próximo año la ley de presupuesto iba a reducir en 42.000 millones de pesos los fondos basales institucionales y de proyectos que financian a las universidades estatales y públicas no estatales del CRUCH, ¿ya? Por lo tanto, lo que estaba discutiendo ahí era que no se aplicara esa reducción, ¿ya? Entonces, finalmente, dice, se acordó la reversión de parte de la caída de los aportes basales a la Universidad del CRUCH en 32.000 millones. Eso significa que igual se redujo en 10.000 millones. O sea, que no se logró revertir totalmente esa reducción de los fondos basales. Entonces, ahí la primera pregunta que uno debería hacerse, bueno, ¿quiénes son las universidades que cargan con esos 10.000 millones que se perdieron? Si son las estatales o son las públicas no estatales del CRUCH, de partida. O son fondos basales o son fondos de proyectos. Entonces, eso no está para nada claro, digamos. Eso es lo primero que habría que averiguar. Y está claro que, claro, esto hay que verlo en su dimensión, ¿no? El hecho de que para el próximo año no se reduzca en esa cifra es importante, es bueno, es correcto. Eso significa que probablemente no van a haber reducciones presupuestarias globales en la Universidad de Chile. O sea, no se va a exigir a las facultades que apliquen reducciones presupuestarias en la plantilla, ni que se supriman cargos, ni que, salvo las facultades que están, digamos, bajo hoy día cierto tipo de intervención por este grupo de tareas económicos, ¿no? Salvo esas situaciones, probablemente no se les pida a las demás, a las 20 y tantas facultades, que apliquen mecanismos restrictivos. Eso por un lado. Eso no significa, en cualquier caso, que se puedan ampliar las plantas ni expandir los gastos por facultades, porque de todas maneras está la duda de quién calza con esos 10.000 millones que sí se reducen. Lo segundo tiene que ver con los excedentes del Fondo Solidario. Esto hay que meterse más porque yo no estoy muy involucrado en esto, pero aparentemente dice que había una comisión técnica en la cual, ¿no es cierto?, participaban las universidades junto a la Subsecretaría de Educación Superior y tenía que ver con que el gobierno habría solicitado autorización para, ¿no es cierto?, las universidades habrían solicitado extender el periodo de extensión de la gratuidad para los estudiantes que hubieran excedido la duración formal de sus carreras, que son, creo que 4 años, no sé, 5 años. Entonces, el tema era que la persona que terminaba, si a los 4 años seguía estudiando, perdía la gratuidad. Entonces, eso se estaba pidiendo hace tiempo que se extendiera, y lo que entiendo aquí es que tras, dice el paso del proyecto de ley por la Comisión Mixta, el Congreso autorizó, ¿no es cierto?, que del Fondo Solidario de 2020 se utilizara el 35% de los excedentes, es decir, de lo que no se gastó, ¿no es cierto?, y que a eso se adicione, ¿no es cierto?, 25% de los años anteriores para atender necesidades urgentes de las personas que no pudieron haber terminado la carrera y que por la pandemia, digo, básicamente, y entendiendo que la pandemia hace que toda la gente se atrase, y ustedes ya deben tener cifras por carrera, por facultades, se está graduando entre 2/3 y la mitad de las personas que debieran graduarse normalmente al año. Eso es así, está ocurriendo. Entonces, esto ayuda a que las familias, ¿no?, que habrían perdido de otro modo la gratuidad, la puedan sostener por lo menos por un año. Por lo menos parece que ese acuerdo es atendible para el 2021, para 2020-2021.
Bueno, después dice la financiamiento de actividad de interés nacional. Y esta era una solicitud que había hecho la universidad para evitar la reducción de un 20% en actividades de interés nacional o AIN, ¿ya? Y aquí están varias actividades, organismos y actividades. Están áreas de extensión, ahí seguramente debe estar todo lo de la Facultad de Arte, digamos, la Orquesta Sinfónica, el Coro, el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. Probablemente ahí deben haber cosas que tienen que ver también con centros, digamos, que cumplen tareas de nivel nacional, este centro digamos, ¿cómo se llama? Sismografía, no sé, actividades de ese tipo. Quizás algo también hay ahí relativo a algunas facultades que tienen este tipo de función. El SEAC también había perdido el presupuesto en un 25% dentro de la glosa, y lo que se hace es que se deja sin efecto la reducción para ese tipo de cosas. Ahí está medio ambiente, trabajo asistencial, salud, áreas de extensión musical, qué sé yo, etcétera, arte en general. Y finalmente, ¿no es cierto?, fíjense ustedes que tiene un capítulo aparte, el tema del hospital. Entonces, el tema del hospital, que ya lleva décadas la universidad, ¿no es cierto?, como una situación que se generó en forma muy rápido. Esto se generó porque, y ahí usted, la Mercedes me sacará de error si incurro algún error, se generó porque el hospital dejó de percibir financiación pública con la dictadura. Entiendo que de ahí se origina el problema. Y es ahí cuando la universidad... Fue después. El convenio se termina en democracia. En democracia, ya, perfecto. O sea que otra metida de pata de la concertación, digamos. Bueno, entonces ya sabemos que se pierde el financiamiento público para este hospital que cumplía funciones de atención para la zona norte de Santiago, y ahí se convierte en los hechos, como ustedes saben, en un hospital clínico que cumple servicios como de órgano privado, ¿no? O sea, está dentro, digamos, de la red de atención de las SAPRES y qué sé yo. Entonces ahí se paga, digamos. Entonces ya no cumple una función social. Y luego, ¿no es cierto?, por situaciones que yo no desconozco, pero que tienen que ver con la falta de financiamiento y también con temas quizás internos de la facultad y de gestión, se fue acumulando un déficit cada vez mayor, que cada cierto tiempo se logra reducir y pagar y después se vuelve a acumular. Esto, recordemos que llevó en un momento al escándalo de que cuando se supieron los sueldos del hospital, digamos, se descubrió que el director del hospital recibía unos honorarios mayores que el rector de la universidad, en un hospital que estaba quebrado. O sea, cosas incomprensibles como esa dentro de la Universidad de Chile. Entonces, claro, ahí hay varias situaciones. Está el abandono por parte del Estado, pero también ahí claramente hay problemas de simetría de poder al interior de la facultad, en la relación entre la facultad de medicina y el hospital, y luego problemas que se desgajan con la repartición, la distribución, digamos, asimétrica de recursos y de poder entre las facultades, porque también aquí hay un trato especial. Entonces la noticia dice lo siguiente. Dice que siendo este hospital, ¿no es cierto?, importante centro, que clave la atención de pacientes y para descongestionar la atención en la zona norte sobre todo, y que forma especialistas, ¿no es cierto?, que no recibe financiamiento del parte del Ministerio de Salud, y que cada año hay que pedir que se introduzca por un año, ¿no es cierto?, en la glosa de la ley de presupuesto una parte de su financiamiento. Ahora se habría obtenido, entre comillas, ¿no es cierto? Y aquí yo me explico muchas cosas, por ejemplo, conferencia de prensa con Mañalich, salvándole el pellejo como de lugar, ¿no? Que, ¿no es cierto?, se acordó de manera unánime incorporar en el programa de la Subsecretaría de Red Asistencial una asignación, que probablemente va a ser por este año, como ha sido durante todo este tiempo, ya, de 6.200 millones para financiar equipamiento, readecuación en infraestructura, muy importante para asegurar la continuidad en la atención de pacientes, ¿no? Entiendo que también la Mecha de eso lo debe saber, que parece que el hospital asumió funciones asistenciales especiales relativas al COVID durante este periodo de la pandemia. Me parece que agrupa a una serie de atenciones dirigidas a esos casos, ¿no? Y hay acciones muy específicas, parece, destinadas a eso. Están también, seguramente hay algo ahí con el convenio con la Católica, que no sabemos, ¿ya? Pero dice al final que se agrega a esta glosa el compromiso de constituir una mesa técnica para elaborar un proyecto de ley que fortalezca el vínculo y bla, bla, lo que se repite de año en año hace como 20 años. O sea que ojalá algún día llegaremos, ¿no es cierto?, compromiso del Estado que asuma el rol, porque el tema es a quién le corresponde la financiación del hospital, en términos de si ese hospital presta servicio público, al Estado. Pero como el Estado no lo quiere, se lo patea a la universidad va generando un déficit,
y se van generando ahí situaciones internas con la Facultad de Medicina también complicadas. Entonces, a mí me dejan muchas dudas todos estos anuncios, ¿ya? Ahora, claro, dentro de lo que estamos, digamos, uno podría decir, bueno, esto es un alivio, podemos respirar tranquilos por lo menos durante un año, que no se van a aplicar restricciones más fuertes. Pero sin duda que esto es simplemente un sucedáneo, una aspirina, porque no resuelve los problemas de fondo, que son los fondos basales de la universidad siguen siendo no más del 8% del financiamiento de la universidad. En segundo lugar, ¿no es cierto?, el tema de la gratuidad no se resuelve manteniendo, digamos, o sea, permitiendo que se use para un año más, para los que se estarían demorando más, porque ahí hay un problema que sabemos que tiene que ver ya lo hemos visto, con los precios de referencia, es decir, los aranceles de referencia que están muy alejados de los precios reales, y por lo tanto hoy día el gobierno ya venía desfinanciando este sistema porque en el fondo no entrega el total del financiamiento que corresponde debido a que los precios están tan lejanos al arancel real. Está el tema de las coberturas, que las coberturas en el mejor de los casos cubren en algunas facultades a 2/3 del alumnado, pero no al 70%, son cifras que incluso son menores a las que cubren las universidades privadas recientes que tienen más alumnos pobres que nosotros. Luego están las actividades nacionales, de interés nacional, que son también una aspirina, digamos, porque no se dice aquí qué va a pasar con ellas a futuro. Tampoco se resuelven los problemas que tiene la Facultad de Arte, porque la Facultad de Arte sigue asumiendo buena parte de los gastos de algunas de estas actividades, y me imagino que otras facultades también lo hacen, en otros ámbitos como medio ambiente o, qué sé yo, escenografía. Por lo tanto, al asumirlas como actividades de la universidad y de esas facultades, desequilibra los presupuestos internos de esas facultades. Entonces ahí hay ojo, o sea, esto no resuelve el problema, es una aspirina para que se siga manteniendo. Así Perfecto. que eso es lo que yo diría. Perfecto, Mario. Bueno, con eso cerramos. Es una invitación. Yo creo que vamos a dejar súper claro esa interpelación también a la comunidad académica en general. Y agradecerle nuevamente. Estamos. Chao, chao. Un Chao. gusto y Chao. un regalo. Gracias. Chao, chao.